por aquellos que están en camino también, que los bendigas como tú lo sabes hacer, apresurando sus pasos y que vengan, Señor, también. Facebook de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Esta es una reunión de entrenamiento, de capacitación para líderes y esperamos que allí donde se encuentre, en su casa, en su hogar, puedan también recibir esto con amor, con cariño. Y prepárese también para servir al Señor ahí donde se encuentra. Lo que queremos compartir ahora, usted ya lo ve ahí, principio de crecimiento del reino de Dios. Principios de crecimiento. Queremos ver esos principios de crecimiento. Varias veces hemos mencionado aquí que todo pastor quiere crecer. Él quiere crecer su congregación, quiere ver crecer su congregación, quiere ver crecer sus ministerios. Y estoy seguro también que aquí los que tienen a cargo los ministerios o las redes, como lo llamamos aquí, quiere que crezca. La red de hombres, la red de mujeres, la red de jóvenes, la red de niños, que quieren que haya crecimiento. Como los líderes quieren que haya crecimiento en su grupo pequeño. Sería anormal pasar 1 año, 2 años con la misma gente y no hay crecimiento. Y si fuera así el caso, preguntémonos el por qué no hay crecimiento, por qué no hay gente nueva. ¿Por qué tengo que trabajar con gente antigua tanto tiempo que no responden a la evangelización, al discipulado, a la obra misionera? No estamos creciendo. Entonces, si eso fuera vuestro caso, hay que examinar a la luz de estos principios que vamos a estar compartiendo aquí. La Biblia a mí me enseña el crecimiento de la iglesia primitiva. Los que conocen Biblia recordarán conmigo que 120 personas estuvieron en un aposento cuando el Señor iba a ascender a los cielos, a la diestra de Dios su Padre. Él se manifestó a estos 120 personas, entre hombres y mujeres. Y les dio una orden que no se vayan, que no se muevan de ahí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos y den inicio a lo que llamamos iglesia. Pero de 120 hermanos, una vez que el Espíritu Santo viene a la iglesia, y en el primer sermón del apóstol Pedro se convierten 3,000 personas. Un crecimiento extraordinario, ¿no? Un mover del Espíritu de Dios extraordinario, que hasta ahora uno se queda sorprendido. Creo que, no sé si es en la India o en África, hay evangelistas que reúnen miles y miles y miles de personas en estadios, en avenidas, y se convierte en más o menos esas cantidades. Antes de la pandemia eso ocurría, había avivamiento, avivamiento. Igual como esta iglesia de 3,000 personas, se van a convertir más adelante 5,000 personas más. En Hechos el capítulo 4, verso 4. 5,000 personas. Ya más 3, sería 8,000. Más 12 sería 8,120, algo así, ¿no? Hay crecimiento ahí. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Porque ahí está Dios. Porque ahí está el Espíritu de Dios. Y porque los apóstoles habían recibido el fundamento, los principios del mismo Señor.
para la evangelización del mundo. ¿Por qué hay resultados? Porque los discípulos estaban entrenados, capacitados bien del mismo maestro. Él los enseñó cómo evangelizar con su propia vida. Por eso andaba con ellos, los sacaba a ellos a propósito, aún en el mar, aún en el campo, en el camino, aún en el bosque o en el monte. Él compartía con sus discípulos. Ese es el fundamento que ellos tienen en su corazón. Entonces, cuando el Señor regresa a su Padre, ellos se quedan con este trabajo. Pero cuando llegamos al capítulo 6 de los Hechos, mira el primer versículo. Muestra cantidades aquí el Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero lo que me interesa es la primera parte. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. No dice los que creyeron. No dice el número de los creyentes ha crecido tanto. No. Más bien el crecimiento de los discípulos. Y un discípulo no es cualquiera. Es mucho más que un creyente. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Uno que ha tomado su cruz y ha seguido al Señor. Porque eso es lo que Él enseñó en sus evangelios. Entonces yo quiero que reflexionemos, porque hay un crecimiento extraordinario. ¿Y a qué se debe ese tremendo crecimiento? ¿Quiénes son aquellos hombres que comienzan a evangelizar el mundo de aquel entonces? ¿Cómo era esa iglesia? Cuando llego al capítulo 5, un versículo ahí en 42 antes del capítulo 6, miren el trabajo que hacía esta iglesia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Un trabajo arduo, dedicado, intencionalmente, todos los días en el templo y por las casas. No cesaban, no se cansaban de enseñar y de predicar. Por eso es que hay un crecimiento extraordinario y cuando uno llega al capítulo 6, pues se da cuenta el crecimiento extraordinario. El versículo 7, 6, 7, ahí nomás. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, como también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra del Señor crecía, crecía, crecía. ¿Quién no quiere ver a un grupo pequeño crecer? 2, 3 grupos, multiplicarse en 2 o en 3 grupos. ¿Quién no quisiera tomar esto en serio, no? Decir, caramba, yo estoy siendo entrenado con esto, pero voy a comenzar con uno, por lo menos 1, 2 o 3, por ahí formo mi grupo. Pastor, ya tengo 2, ya tengo 3, puedo formar mi grupo. Adelante. Con toda esta preparación, yo creo que sí lo puedes lograr. Ahora, no solamente eso, sino más adelante, el Señor ya no registra números ni multitud de discípulos, sino va a notar el crecimiento ya de iglesias. Las iglesias crecían en gran manera. Vamos a ver si encuentro esa cita o si alguien me busca, me ayuda a buscar. He perdido esta cita donde vemos el crecimiento del reino de Dios a tal extremo donde ya el crecimiento tiene que ver con iglesias que habían crecido en diferentes partes del mundo de aquel entonces, ¿no? Crecimiento. Y de eso se trata el tema. Principios del crecimiento.
Y entonces quisiera que me acompañen en este, por favor, en esta clase. Pero con esa idea de crecimiento. ¿No? Pues si usted está aquí y es un líder, piensa de que debes tener la semilla del crecimiento, la visión del crecimiento. ¿No? Principios del crecimiento. Y tengo aquí una cita bíblica en Mateo 13:31 que dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. ¿De qué se trata? ¿De qué trata la parábola? De un un campesino. grano de mostaza. ¿Qué simboliza el grano de mostaza? El reino de los cielos que un hombre sembró. Otro versículo ahí, a continuación. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas, se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola nos habla del crecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Esta parábola me habla del crecimiento de la iglesia, de esa iglesia que comienza capaz con un grupito débil, ordinario. Ya Jesús lo había dicho, donde 2 o 3 están reunidos ahí, grupo pequeño. Pero a pesar que era pequeño y aparentemente débil, grupo pequeño, como muchas iglesias así han comenzado, con un grupito pequeño y después se ha ido extendiendo en crecimiento por toda la ciudad. Entonces, este grupo pequeño, este granito pequeño, débil, insignificante, habla acerca de la semilla que tiene poder, como es el evangelio, que crece y que se expande por todo lugar. En muchos lugares el evangelio se abre como la luz. Basta que un hogar acepte a Cristo para que a través de ese hogar muchos grupos y luego iglesias y luego misiones por todo lugar. Isaías 40:11 dice, los recién convertidos son como corderitos que hay que llevar en las brasas, en los brazos. Los recién convertidos, los que recién aceptan a Cristo, son como corderitos que hay que llevarlo en los brazos. O sea, con la delicadeza del caso, con el amor que debemos tener, con el amor de Dios en nuestro corazón para con ellos. Son nuevitos, son delicados, como corderitos que necesitan atención. Pareciera débil, ¿no es cierto? Pero basta que han nacido de nuevo para que vaya creciendo, 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 creciendo más la palabra de Dios en su mente, en su corazón, en su vida. Y ese hombre puede llegar a ser un pastor, un misionero, un evangelista, un gran maestro, un gran catedrático universitario de una universidad cristiana. Y el reino de Dios se va extendiendo con este. A pesar de su pequeñez, el grano de mostaza es una semilla, al fin y al cabo, por tanto tiempo tiende a brotar y a crecer. Chiquito, pero crece, crece. No sé cuántos han visto un granito de mostaza. ¿Alguien conoce esto? Sí. 1, 2. El resto no se acercó a la cocina, por si acaso. Para mirar como curiosidad, por lo menos, el granito de mostaza es tan chiquito. Pero cuando se siembra, comienza
a crecer, a crecer, a crecer en gran manera. También el evangelio es el principio como una semilla insignificante, ¿no? Alguien llegó a Chimbote y sembró una semilla, y somos producto de esa semilla que ha crecido y seguirá creciendo. Este crecimiento no es producto de una filosofía de trabajo, no es producto de alarde, oratoria, porque habla bien, porque domina el lenguaje, el verbo, el léxico en los mensajes. No, no. El crecimiento es producto de sembrar una semita, una palabrita, un texto, un pasaje del evangelio en la mente, en el corazón de la gente. Porque esa palabrita tiene vida, pues. Tiene vida. Es palabra de Dios. Como la mostaza, tiene un sabor picante, ¿no es cierto? Picante que produce impacto en la vida entera y responde a las más exigencias, gustos del ser humano. Así es el evangelio. Una semillita basta que llega a satisfacer. Esto es lo que necesitaba: paz, tranquilidad, seguridad, perdón, esperanza. Esto es lo que necesitaba mi alma. Impacta entonces en esa vida. Entonces, ahí está esa persona, va creciendo el reino de Dios en su mente, en su corazón, en su vida, hasta convertirse en un tremendo hombre o en una tremenda mujer. Solo el evangelio puede aclarar la oscuridad que está aquí en tu mente. Escucha bien, solo el evangelio puede aclarar la oscuridad que está aquí, producto del pecado y de la maldad con la que hemos nacido. El pecado ha oscurecido, ha ensuciado nuestra mente, nuestro corazón. Pero una semita del evangelio aclara mis pensamientos, nuevos pensamientos. Una semita aclara mis sentimientos de odio, de cólera, de resentimiento, de amargura. Una semita me quita todo eso y comienza a brotar sentimientos de amor, de cariño, de paz, de seguridad, de misericordia para conmigo mismo y para con los demás. Pero también una semillita mueve la voluntad. Mueve la voluntad. Una semita del evangelio mueve. Eso es lo que ha pasado con muchos de nosotros, ¿no? Me ha movido hasta conocer costa, sierra y selva, predicando el evangelio. Aún en tiempos difíciles, me ha movido aún salir fuera del país también en varias oportunidades a predicar el evangelio, a prepararme. ¿Qué es eso? ¿Lo que he estudiado secularmente? No, una semita del evangelio. Ha puesto fe, confianza en mí. Eso es lo que me ha hecho tomar decisiones para seguir adelante. Entonces, no solamente afectó el evangelio positivamente en mi mente, sino también mis sentimientos y mi voluntad, hermano querido. Entonces yo puedo obrar, usted puede obrar sobriamente, ¿no? Con sabiduría, con delicadeza, para con su propia vida, para con su familia, para con la gente. Usted se convierte en otro tipo de persona, en otro tipo de mujer, por el efecto del evangelio, por la influencia del evangelio. Usted se convierte ahora en una bendición. Eso es lo que pasó con Abraham, ese idólatra, ¿no es cierto? Que estaba en Ur de los Caldeos y Dios los llamó y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te prometí y serás una bendición a los que te bendijeren y a los que te maldijeren.
los maldeciré. Un cristiano está llamado a ser de bendición. Dile al que está a tu lado, está llamado a ser una bendición. Dígalo, dígalo. Ya no hay contagio ya no hay contagio ya. Estamos llamados a ser una bendición. Usted como líder está llamado a ser una bendición en su grupo pequeño, a influenciar en la vida de ese grupo pequeño, con sobriedad, con delicadeza, con seguridad, con fe, con confianza. Sembrar fe, confianza, decir, hermanos, sí podemos. Vamos a salir a visitar, vamos a salir a discipular. Si no vienen aquí, nosotros vamos a ir allá. Ese es el trabajo, ¿no? Jesús dijo, no dijo vengan, sino dijo id, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos. Lo que creemos a veces nosotros los pastores es que tú salgas un domingo en la tarde o un domingo o el sábado en la tarde y que te traigas 20 de una vez al culto, ¿no? No. Sal tú, relaciónate con tus vecinos, con tus amistades y allí evangelízalo. Ahora, si ellos quieren seguirte ya, a buena hora. Pero si no, lo importante es que sigas teniendo comunicación con esa persona. Y si quieres llevarlo a tu grupo, anda, llévalo. Y si quieres ya traerlo a la iglesia, tráelo. Pero no te hagas problemas si es que dice, no quiero ir a la iglesia, más bien ven. Porque si se muriera esa persona sin ir a la iglesia, ¿se va al cielo o se va al infierno? ¿Qué dicen ustedes? Tú lo evangelizaste, lo ganaste para Cristo, hizo su decisión. No conoce la iglesia, se muere, ¿se va al cielo o se va al infierno? Claro, claro. Lo ganaste para Cristo, ya aceptó a Cristo. Le dio el COVID, se murió antes de que venga a la iglesia. Pero a veces pensamos de que, oh, no ha venido a la iglesia. ¿Dónde estará? ¿Estará en el infierno? ¿Estará en el cielo? No, por eso digo, ahí evangelízalo, en en su casita, o en el colegio, o en la universidad. A mí me enseñaron todo lo contrario, ¿no? Llévalo. No importa, a empujones llévalo a la iglesia. Pero Jesús dijo, por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Después solito viene, porque reciben a Dios, reciben el Espíritu de Dios, reciben la palabra, solito buscan leche, buscan su manada, sus ovejitas, las demás. Finalmente crecen tanto que se hace un árbol. Crecen tanto que se hacen un árbol. ¿Cierto? Crecen. Esa semillita que se sembró comenzó a enraizarse, a profundizar sus raíces. Poquito a poquito se va enraizando hasta convertirse en un gran árbol. Esa semilla chiquita. Igual sucedió aquí en Chimbote. Vino un misionero, compartió el evangelio. Alguien aceptó a Cristo y comenzaron por ahí a crecer, poquito a poquito, y aún siguen todavía los hermanos aquí creciendo. Cuando usted ve un árbol aquí, ¿qué es lo primero? ¿Qué más le llama la atención de un árbol? Míralo, ahí está el arbolito. El arbolito, ya, ahí está. ¿Qué te llama más la atención del arbolito? ¿Qué te llama? Pues es sincero, pues míralo bien. ¿Qué te llama más? Hablen, pues no han comido. Bueno, a ti te llaman las raíces. Las ramas, correcto. Usted está yendo por el campo, está yendo a la chacra, está yendo a un bosque.
¿Qué miras? Miras el fruto, miras los árboles, las hojas, las ramas, a ver si tiene fruto o no tiene fruto. No miras las raíces, voy a ver si tiene raíces. No. En el dibujo, sí. Pero está bien que mires las raíces. Pero eso es lo que nos impresiona, ¿no es cierto? Gente que viene acá, le impresiona si hay gente o no hay gente. Pero no piensa en qué creerá la iglesia, cuáles serán sus principios, cuál es su doctrina, cuál es su enseñanza. No, la gente no mira eso. Lo que mira es la cantidad de gente, cómo viene la gente, si está peinada, despeinada, viene con zapatos o con yanques, si viene con ropa de deporte o no. ¿No es cierto? Eso es lo que mira el resto que viene, ¿no? Bueno, la parábola me enseña eso. Esta parábola me enseña eso. ¿Cómo es que el reino de Dios va creciendo? Como aquella semilla de mostaza insignificante y débil, pero con un poder extraordinario que llega a enraizarse hasta el punto de convertirse en un árbol poderoso, ¿no? Les contaba a algunos pastores que en una oportunidad tuve la oportunidad de irme a los Estados Unidos y me invitaron especialmente a conocer un árbol. Yo decía, pero yo conozco un montón de árboles, pero un árbol grande, no podía abrazarlo, su tronco era gigantesco, su copa, sus ramas era extraordinario y todo el mundo se tomaba fotos ahí, porque era bonito. Conozco muchos árboles en Tingo María, hermano, de años, 200, 300 años que estaban ahí al lado del río Guayaga y que permanecían ahí. De igual manera, sí. No, uno no puede abrazarlo, uno no puede subir tan fácilmente. Pero, ¿por qué permanecían esos árboles? Porque todos los días era regado por la agua que había, por la humedad, y crecía y crecía y crecía más y más sus raíces. El crecimiento de la iglesia debe ser como el granito de mostaza, normal, normal. Diga conmigo, normal. Mi crecimiento espiritual debe ser normal. El crecimiento de la iglesia debe ser normal. A mí me enseñaron que para hacer crecer hay que tener campaña de 15 días, cada 3 meses, cada 3 meses, cada 3 meses, campañas y campañas. ¿Cuánto cuesta traer uno de Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta traer uno de Lima? Pasajes, ida y vuelta, ofrenda de amor, hotel. Un montón de plata, hermano. Para hacer crecer. Es lo que yo hacía también en Tingo María. Lo que hacía en Trujillo cuando uno está por allá también. Y aquí. Pero este crecimiento que estamos hablando ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Nada. No cuesta nada. Basta que usted se anime con su grupo y salga a evangelizar, a tocar puertas, a su misma familia. No tiene que invertir mucho dinero, casi nada. Capaz un pasaje para que usted vaya, si quiere evangelizar un poquito más allá de su barrio, de su gente. ¿Sabe por qué hay un crecimiento grande en el reino de los cielos? Es porque sus raíces son profundas. Y en el reino de los cielos, en el crecimiento de la iglesia, también crece por sus principios, por sus valores, por sus procesos, por sus propósitos.
y por una exposición trinitaria, como lo vemos ahí. Valores, procesos y propósitos. Valores. Ahora sí estamos entrando al tema. ¿Por qué creció la iglesia primitiva? Por sus valores, por sus principios. De 120, 3,000, 5,000, los discípulos crecieron, iglesias se multiplicaron y comenzó la obra misionera a través del apóstol Pablo por todo el mundo de aquel entonces. Valores. Amaban a Dios y amaban al prójimo. Entonces, si un grupo formado ya, un grupo pequeño o una iglesia, no está creciendo, yo debo evaluar qué valores tengo. Debo evaluarme. Debo pensar un poquito. ¿Por qué no crece? Estamos acostumbrados a ser religiosos, venir aquí a la iglesia, sentarnos y a murmurar, capaz también. Nos da ganas de murmurar y de juzgar a la gente. Así no hay crecimiento, pues. O capaz tu gente va al grupo pequeño, se han acostumbrado a la coinonía, se han acostumbrado a la fraternidad, a servirse algo después de unas 20 o 40 minutos. ¿Y es todo? ¿O es el amor a Dios que les une? ¿O es el perdido que les une? A mí me une el perdido. La gente que está perdida en este mundo. Por eso me uno. Por eso busco mi grupo. Que tengan la misma visión. Entonces, valores, procesos. Algunos captan rápido la visión, otros no. Es un proceso. Escuchan, ¿cómo será esto? Primero estudian el caso. Con su grupo no son capaces de agarrar rápido, pero va madurando, hasta que dicen, vamos a fijar un día para salir. Vamos a fijar un día para salir. Intencionalmente vamos a visitar. Pero vamos a evangelizar o vamos a discipular. Entonces, luego el otro dice, pero vamos a informar a nuestro líder. Vamos a informar a nuestros pastores. Eso es otro paso. Es otro proceso. Luego dirán, pastor, recuerda que esa gente que yo le presenté ya está listo para el bautismo, pastor. Pues, si gusta, puede entrevistarlo. Entonces va creciendo, va creciendo. Los procesos se están dando. Y se convierte todo eso, esa vida, en un propósito. ¿Cuál es el propósito? De hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es que sigamos extendiendo el reino de los cielos. Ya no lo haces tú solo, sino lo haces con la gente nueva que vas ganando. Amén. ¿Qué simbolizan las raíces entonces? Los principios, ¿no es cierto? ¿Qué principios tienes tú, por ejemplo? ¿Sabe lo que nosotros hacemos aquí? No sé si Javiercito que está aquí está haciendo algo, pero sería bueno. ¿Qué principios aceptamos aquí? Se convierte la persona mi nueva alianza, porque ahí está la doctrina básica, fundamental, sobre la cual se sostiene nuestra vida, sobre el conocimiento de la Biblia, conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo, conocimiento del Espíritu Santo, conocimiento de la iglesia, el propósito de la iglesia. Ese es el fundamento. La oración, el estudio bíblico, todo eso lo sembramos en la vida de un nuevo. Entonces, cuando alguien viene de otra iglesia, hacemos que entre
a mi nueva alianza. No, pero ya tengo 5 años, tengo 10 años en la vida cristiana. Sí, pero yo no sé qué fundamentos tienes. Si usted quiere ser miembro de aquí, hay que estudiar esto, para que mañana más tarde usted pueda enseñar también, es ser de bendición. Entonces uno siempre tiene que ver los fundamentos, las raíces, porque si no, te voy a decir un caso. Si no revisa los fundamentos de aquella gente que viene de otras iglesias, a la larga te van a hacer problemas. Te van a hacer problemas, van a hacer problemas al pastor, porque no conoce el mover, los principios que rigen a la iglesia del Señor. Muy bien, seguimos. Aparte de las raíces, ¿qué es lo más importante? El tronco. Diga conmigo el tronco, ¿no? ¿Y el tronco qué representa? Las estructuras. Las estructuras tienen que ver con los programas y métodos. Aquí en nuestra iglesia hay programas. Tenemos una escuela de discipulado, de liderazgo, ¿cierto? Tenemos un programa de obra misionera, también un programa de predicación. No es que lo llevamos ahí al champazo, no, hay programas. Hay programas que tienen los ministerios, programan sus eventos, programan sus reuniones especiales, sus métodos, las estructuras. Por ejemplo, el trabajo de la iglesia. Aquí está compuesta por redes. Red de hombres, red de mujeres, red de familias, etcétera, etcétera. Cada red tiene un encargado, un pastor o un director de red. Yo lo llamo más director de red. Inicialmente así se llamaba. Director de la red de jóvenes, director de la red de adolescentes. Porque dirige, direcciona, ¿no? Aparte de eso, de un director, hay un coordinador. Esa es la estructura, un coordinador. Y un coordinador con su equipo en cada red. Pero cada red está compuesto de grupos pequeños. El grupo pequeño tiene un líder. Y revisábamos en la mañana que cada años atrás teníamos el D3. ¿Recuerdan el D3? Que era el líder, el secretario, el tesorero y el anfitrión de la casa. A eso me refiero cuando dice estructuras. Así está organizado. Así está hecho la iglesia. Para que podamos atender a todas las familias, desde el más pequeñito hasta el más último. Entonces, es tan importante, hermanos, esto, para nuestro crecimiento, el crecimiento de la iglesia. Y al final, ¿cuál es el resultado de todo eso? ¿Cuál será el resultado? El fruto, pues, ¿cierto? El fruto es el resultado de nuestro trabajo desde las raíces, pasando por el tronco, dicho sea de paso, pues, por medio del tronco que circula. La savia. Y esa savia se esparrama por todas sus ramitas, ¿no es cierto? Para que el árbol no se seque. Le da vida. Desde las raíces pasa por el tronco y así sucesivamente. Mis principios, mis valores, desde las raíces pasan por el tronco y se van extendiendo hasta convertirse en
buenos resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Crecimiento de la iglesia. Una forma normal. Normal. No estamos diciendo, crece, crece, crece. Usted sembra, vamos a decir, usted sembró un granito de maíz y todos los días se acerca y dice, crece maíz, crece maíz, crece maíz. O deja que crezca normal. Normal. Es normal. Usted no está mirándolo todo y dice, ay, ¿cuánto crece? Voy a medirle. No, no, no. Su crecimiento es normal. Y si crece bien, usted va a cosechar. Igualito es en la iglesia. Por eso es muy importante, líderes. No, los pastores no están tras de ti para ver qué predicas, para ver qué estás compartiendo a tu grupo. O capaz estás dando solamente cuentitos. O solamente pasas tu tiempo dando testimonio. No, siembra principios, valores a ese grupo para que el resultado sea bueno, ¿no es cierto? Crecimiento de tu grupo. Y si crece tu grupo, crece la iglesia. Luego, planeación de iglesias, ¿no? ¿Cuánto hubiera querido tener otras iglesias más? Cuando yo llegué aquí el año 1999, solamente esta iglesia había. 2 de mayo estaba cerrado. Cosco no había iglesia. Sigua no había iglesia. San Pablo, lo que era, no había iglesia. Nuevo Chimbote, no había iglesia. Y comenzamos a sembrar, a sacar gente de acá. Entonces las iglesias, ese crecimiento se convirtieron en varias iglesias. Si usted va a revisar la esperanza, en la esperanza hay muchos hermanos que han salido de acá. Vaya usted a verlo por curiosidad, ¿no es cierto? Y hay otras iglesias de la Alianza también, están llenándose de nuestra gente que se han convertido acá. Entonces, hay que planear más iglesias acá, ¿no? Y como tercer lugar, ¿cuál sería el resultado de ese crecimiento? La obra misionera. La obra misionera. Mira, de una forma natural. Y dicho sea de paso, somos Iglesia Alianza Cristiana ahí, misionera. Que debemos hacer la obra misionera en una forma normal. Así, normal. Conforme va creciendo la iglesia aquí, ya debemos estar pensando en otra iglesia y debemos estar pensando en enviar misioneros por toda la región. A las señoritas aquí, a los jóvenes, enviarlos 1 año por allá, a ver si aguantan. A que hagan obra misionera. Los sostenemos de acá, por cierto, ¿no? No van así, con las manos vacías. Entonces, ahí quiero dejarlo eso. Queremos ver los resultados, buenos frutos. Muchachos que se han arrepentido, señoritas que se han arrepentido, adultos que se han arrepentido, que están en los grupos pequeños, que están en las iglesias, que están en los cultos, que están sirviendo al Señor como mujeres, que están sirviendo como maestros, que están sirviendo en sus casas, abriendo sus casas. Gente que se ha convertido. Decía a los pastores que cuando un pastor sale, porque eso es lo que sucedía años atrás, cuando un pastor se va de una iglesia, también se van muchos hermanos, porque estaban creyendo en el pastor, pero no en el pastor de los pastores. Le estaban siguiendo al pastor, pero no al pastor de los pastores, que es Jesucristo. Y entonces la iglesia, en vez de crecer, baja. Pero por eso todo está en los principios, en los valores. Y decía también, y les hago pensar también, que aquí con el pastor Luis, a muchos de ustedes les conocimos cuando estaban en su primaria o en su secundaria. ¿Sí o no?
A muchos de ustedes les hemos conocido cuando estaban todavía estudiando la secundaria, sus 5 años. Luego les vimos a ustedes en la universidad y luego le hemos visto graduarse en su universidad. Y algunos son ingenieros, economistas, administradores, contadores. ¿Cómo me gustaría ustedes que han salido de una universidad y que son profesionales? Me gustaría que se vayan a la China, Japón, a Estados Unidos con su profesión, a seguir extendiendo el reino de Dios por allá. Y así el reino de Dios se va extendiendo con hombres sabios, hombres inteligentes, que tienen una visión de crecimiento. ¿Cuánto dicen amén? ¿Entendieron un poquito, no? Esto no es broma, hermano. Esto no es broma, esto es visión. Si tú estás estudiando y tienes una profesión, termina bien esa profesión. Te estás capacitando para extender el reino de Dios. Ahora capaz en tu universidad, luego será cuando ya tengas tú eres profesional y estás en tu centro de trabajo, pero si el Señor te lleva más allá. Yo tengo un sobrino de parte de uno de mis cuñados, terminó la universidad acá, se fue a hacer su maestría a España y se ha quedado, ha conseguido un buen trabajo en España y él es músico y está sirviendo al Señor como músico en una de las iglesias de España. Miren cómo, ¿dónde aprendió la guitarrita? ¿Dónde aprendió la música? En su casa, en su iglesia local, en Lima. De igual manera, que estás aprendiendo a crecer, hermano, a que crezca el reino de Dios, el reino de los cielos, crecimiento de la iglesia. Estás aprendiendo todo eso, aplícalo y llévalo para adelante. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Padre, Señor y Dios, gracias. Gracias por esta parábola de el grano de mostaza, que siendo tan pequeñita, se convierte en un árbol lleno de frutos. Bendito Padre, permítenos, Señor, como hijos tuyos, como siervos tuyos, como líderes, poner énfasis en las raíces, en lo que estamos compartiendo, para que mañana más tarde, Señor, tu iglesia dé buenos frutos, frutos que te honren, que te glorifiquen y que te exalten. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Antes que el pastor